Feliz sábado, hermanos. Mientras que el hermano me pone la computadora, primeramente es un honor estar aquí delante de ustedes. Al Señor, me doy cuenta que cuando venimos a los caminos de Dios, somos como una hoja de un árbol. El viento viene y lo vuela la hoja y no sabe la hoja dónde va a caer. Y así me siento esta servidora desde que he venido a los pies de Jesucristo. Me ha usado como una hojita. Nos manda a un lugar y a otro. Y como dijo la hermana, pues no soy doctora, pero sí soy una sierva del Señor. Quisiera, mientras que ponen la computadora, compartir una cita que estaba leyendo, viniendo para acá en el aeropuerto. Y me pongo a pensar, hermanos, vengo del estado de Seattle, Washington, y salimos el vuelo a las 6 de la mañana y no llegamos aquí hasta las 5:30 de la tarde. Todo un día viajando, no contando lo del pastor enamorado que vino manejando. Y me pongo a pensar, Señor, ha de ser un pueblo muy especial que usted nos trae desde lejos para encontrarnos con un mensaje. Así que, bueno, sí, por favor, si me lo puede conectar. En la cita, hermanos, se encuentra en consejos sobre la mayordomía cristiana y habla de los diezmos, que somos deudores de los diezmos del Señor. Pero también me impresionó bastante porque lo podemos utilizar en diferentes maneras. Y en la página 15 dice, en el plan de la salvación, la sabiduría divina estableció la ley de la acción y de la reacción. Y de ello resulta que la obra de beneficencia en todos los rasgos es doblemente bendecida. El que ayuda a los menesterosos es una bendición para ellos, y él mismo recibe una bendición mayor aún. Así que me gustó esta cita porque cuando estamos en los caminos del Señor y le permitimos al Señor que nos utilice, dice que no solamente la persona que va a recibir el mensaje va a ser bendecida, sino ¿quién más va a ser bendecido? Aquella persona que lo da. Hermanos, ¿me puedes ayudar con la computadora, por favor? Hay otra cita, hermanos, antes de hacer una oración en esta mañana. Se encuentra en la página 20. Va a ser el médico misionero. Y en esta cita dice, ciertamente la bondad y la misericordia nos asisten a cada paso. Solamente cuando deseemos que el Padre infinito cese de proporcionarnos sus dones, podemos exclamar con impaciencia, ¿tendremos que dar siempre? Y esto nos recuerda, hermanos, sí, PowerPoint. Nos recuerda, hermanos, que cuando nosotros queramos que el Señor deje de darnos a nosotros sabiduría, entendimiento y inteligencia, entonces vamos a decir, Señor, tengo que ir para allá, Señor, tengo que hacer la obra misionera. En ese momento que nosotros tengamos ese sentir, el Señor dejará de darnos sus bendiciones. Así que con esto en mente, estamos buscando aquí la presentación. En este día, hermanos, se me invitó que viniera con el pastor enamorado, hiciéramos charlas de salud. Y en esta mañana en la escuela sabática quiero enfocarme en un llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El llamado no es solamente para una persona, para dar un tema o una presentación de salud, sino que el Señor nos invita a cada uno presente que hagamos esa obra. Así que en este día vamos a mirar el llamado que el Señor tiene para nosotros. En particular, darles un poquito de historial. Yo trabajo en un hospital, no soy doctora, no soy enfermera, solamente preparo los pacientes para cirugía. Se puede decir que sería como una asistente médica, pero en el quirófano. Y por lo que he visto en el quirófano, me ha llamado mucho el llamado de la obra médico-misionera. Vemos el contraste. Estuvimos con el pastor enamorado en septiembre y dimos una serie, el método curativo de Dios versus las drogas. Y hemos visto cómo el Señor cura
y vemos cómo el Señor, cómo el mundo cura. ¿Usamos mi computadora entonces? Pastor, ¿trae su computadora? Gracias. Sí, muy bien. Gracias. En una ocasión tuvimos la oportunidad de ir para México para hacer un seminario y era la primera vez que estábamos abriendo la obra misionera y entonces fuimos a un lugar muy pobrecito y allí dije, Señor, ¿cómo es que vamos a hacer esta obra? Y el lugar donde nos reuníamos era una casa, no era una iglesia, era una casa donde los hermanos se reunían en ese lugar. Y entonces íbamos con las hidroterapias, no sé aquellos que han entrado con las hidroterapias, pero entramos con ese plan de trabajo y hermanos, siempre que habíamos presentado los tratamientos de hidroterapia, lo hacíamos como en tipo iglesia o tipo clase. Pero cuando llegué allí, miré cómo eran las personas, que no iba a haber mucho espacio para hacer los tratamientos, para demostrar. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo vamos a llevar esa temática? Pero muy impresionante, hermanos, que la primera vez que llegamos allí, encontramos una paciente o una señora que tenía una necesidad. Y hay algo en el ser humano que siempre cuando ve dolor, ¿qué es lo que quiere uno hacer? Quiere ayudar. Y bueno, le dijimos, señora, ¿le gustaría que viniéramos esta tarde a su casa y le hiciéramos un tratamiento de hidroterapia? Y ella permitió que viniéramos. Ella tenía Parkinson's, estaba muy tembladita. Y cuando vinimos, invitamos a los hermanos que se reunían en la casa hogar para la iglesia y los citamos allí y fue como pudimos hacer la temática. Lo hicimos con un paciente literal. Pero hermanos, cuando terminamos ese tratamiento de hidroterapia, la señora no estaba temblando, su color de sus cachetes estaba rosita y sus ojos maravillosos. Claro, eso tenía que hacerse continuamente, pero vimos que el Señor tiene tanto amor que desde lejos trae uno a una persona. En esta situación nos trajo con esta paciente de Parkinson's. En otra ocasión tuvimos a un jovencito que nos llegaron también. ¿Le clic ahí? Listo. Okay, muy bien. Bueno, parece que ya está nuestra computadora lista. ¿Qué les parece si hacemos una oración para ponernos en las manos del Señor? Padre Celestial, le damos gracias por su gran amor y gran misericordia. Solamente estamos aquí porque usted ha hecho la invitación. Y si usted hace la invitación, Señor, ¿quién somos nosotros para decir que no? Padre mío, usted sabe el mensaje que vamos a dar porque esto lo ha puesto en mi corazón. Le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo que lo lleve a cabo a cada oyente, tanto aquí en este lugar como aquellos que nos escuchan por audio. Le pedimos que su obra siga avanzando porque el tiempo se está acabando. Pedimos la presencia de usted y en especial la presencia del Espíritu Santo que use esta servidora para poder dar el mensaje de invitación que tiene usted para esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, siempre le preguntamos al Señor, igual que Pablo, Señor, ¿qué quiere que usted haga? Y pienso que yo no he sido la excepción y pienso que muchos no hemos sido la excepción. Señor, ¿qué quiere que yo haga en su ministerio? Vamos a mirar, hermanos, ahora en la obra médico-misionera. Vamos a llevarlos al libro de Lucas, capítulo 4, 14 al 18. Me gustó mucho la invitación que el pastor enamorado hizo anoche, de que este año es el tiempo de trabajar para el Señor. Este año, si no hemos hecho algo en el rango de Dios, Él nos está invitando que vengamos a ser parte de esta obra. Y hermanos, si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Pero qué privilegio sería que nosotros fuéramos parte de ese regocijo. Los llevo a Lucas capítulo 4, del 14 al 18. Y aquí tenemos a Jesús cuando está abriéndose en su ministerio.
¿Cuál era parte del ministerio del Señor? 14 nos dice, y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a la costumbre el día del sábado a la sinagoga, y se levantó a leer, y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Vemos aquí que desde el principio, cuando el Señor está introduciéndose en su ministerio, ¿cuál era uno de los ministerios que el Señor iba a hacer? Sanar a los quebrantados. Miramos, hermanos, hace tiempo tuvimos una paciente que salió del quirófano y ella pesaba como 400 libras y no podía respirar y le estaban haciendo una cirugía a esta paciente y de repente algo pasó y tuvieron que sacarla del quirófano porque a veces quieren establecer el paciente para que no se muera en el quirófano. Eso se ve muy mal. Entonces quisieron sacar al paciente y arriba de ella venían personas haciéndoles ayuda para poder respirar. Y miramos la aflicción de ella tal vez por dentro, pero no se veía, pero de los familiares que estaban con ella. Vemos, hermanos, que el Señor no quiere que el pueblo de Él esté enfermo. Él quiere traer sanidad y sanidad física, pero también sanidad espiritual. Lo llevo a Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y dice la palabra. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo lo compartió el pastor anoche. Miramos, hermanos, que el ministerio de Jesús no solamente era predicar la palabra, era parte, pero también la otra parte era predicar o sanar a los enfermos. Y dice aquí que el Señor iba pasando por Galilea y predicando, sanando toda dolencia, sanando a los enfermos. Si Jesús hacía eso, ¿quiere decir que nosotros deberíamos de estar haciendo lo mismo? Cada iglesia, hermanos, adventista del séptimo día, debe de tener estos dos brazos. De hecho, la hermana White en el Espíritu de Profecía dice que la iglesia ahorita tiene, en el tiempo que lo escribió, dice que la iglesia tiene lepra. ¿En qué aspecto la iglesia tiene lepra? Porque un brazo está enfermo. ¿Cuál es ese brazo? El brazo del mensaje de la Reforma Pro Salud. Estamos hablando mucho de la palabra de Dios, de profecías. Es importante, muy importante, pero nos hace falta un brazo. Y póngase usted a mirar, si se hubiera quebrado usted un brazo y tiene que operar con solamente uno, ¿puede llevar la obra bien? Se le va a dificultar. Yo me recuerdo que en una ocasión yo me caí en las montañas haciendo la obra misionera y se me zafó un brazo. Por 4 meses yo no tenía uso de este brazo. Para peinarme lo podía hacer, pero no tan bien. Para lavarme los dientes lo podía hacer, pero no tan bien. Cuando la iglesia le hace falta el mensaje pro salud, no puede llevar la obra 100% como el Señor quiere que la llevemos. Por eso el Señor hacía predicando la palabra y llevando el mensaje de la Reforma Pro Salud. Marcos 1:34. Y aquí nos dice en Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Una vez más, vemos el ministerio de Jesucristo sanando donde quiera que iba.
Ahora, que predicaba la palabra, sí, pero también sanaba a los enfermos. Y más adelante, hermanos, vamos a mirar por qué el ministerio de la obra médico-misionera es tan potente para poder traer el mensaje a las almas que todavía no lo conocen. Hay una cita en el Camino a Cristo, en la página 11, párrafo 3, y nos dice: había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos enfermos. Su obra demostraba una unción divina en cada acto de su vida, revelaba amor, misericordia y compasión. Vemos aquí, hermanos, que donde quiera que el Señor iba, ¿qué había? Sanidad. Y el Señor es perfecto, Él es santo, Él es justo. Donde Él está, todo tiene que estar en armonía. Así que donde nosotros llevamos el mensaje, debemos llevar también el mensaje de salud, el mensaje de sanidad. Y usted puede decir, pero es que Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios, Él hacía milagros. Pero si estamos en Él, ¿no estamos en el Señor? El Señor dice que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, le dijo al Padre. Entonces la obra que el Señor hacía quiere que no solamente uno de la iglesia lo haga, sino que todos de la iglesia lo hagan. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, 27 al 30. Vamos a ver, hermanos, que en la iglesia del Señor, el Señor la ha dejado bien preparada con muchos talentos. Y vamos a mirar algunos de los talentos que el Señor ha dado a su pueblo. 1 Corintios 12, 27 al 30. Y nos dice así: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Aquí vemos los talentos, los dones que cada uno de nosotros tenemos. Y hablando de mi persona, uno de los dones que yo tengo y lo reconozco es que tengo el don de lenguas. Estando en este país, por la gracia de Dios, soy fluente en el español y soy fluente en el inglés. Y en esa manera el Señor me ha ayudado a traducir los mensajes en mi iglesia, ya que es bilingüe, aunque somos un grupo pequeño. Pero vemos aquí que no tengo todos los dones que nos dice aquí en 1 Corintios. No todos son profetas, no todos son doctores. Pero vamos a mirar en esta mañana, hermanos, que hay un don que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Y lo vamos a ir desarrollando mientras vayamos caminando. Hay un libro que se llama Healthy Living, nomás está en inglés, no está en español, así que hice una traducción en la página 248 y dice: el doctor que se esfuerza por traer luz a sus pacientes sobre la naturaleza y la causa de sus malestares y que les enseña cómo evitar la enfermedad, tendrá un alto nivel de trabajo. Aquí está hablando del doctor, pero al terminar la plática de esta mañana, está hablando también del obrero médico misionero. Si nosotros vamos a una casa, a un hogar, tenemos que llevar la luz a la persona y poder enseñarles por qué estamos enfermos, cuáles son las causas y ayudarles a enseñar cómo evitar esas enfermedades. Y hermanos, cuando uno entra en este rumbo de trabajo, el Señor le va a poner personas en su camino. Yo anteriormente le decía al Señor: Señor, es difícil encontrar una persona que quiera tener un estudio bíblico.
En mi trabajo, o yo son bautistas, o son pentecosteses, o son de otra fe, pero cuando escuchan de el sábado, no comen carne, no usan joyas, por el testimonio que uno da. A veces como que la gente piensa que somos un poquito extraños, pero cuando nosotros empezamos por este rambo de la reforma pro salud, del mensaje de salud, hermanos, usted ni siquiera tiene que buscar a las personas. El Señor se las va a traer. De hecho, desde que hemos estado con el Ministerio del Pastor Enamorado, pues los videos salen por YouTube. Y a esta servidora le han llegado mensajes hasta de Colombia. Y nos han llegado mensajes de diferentes lugares, simplemente buscando un consejo de lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros, que nos ha dado. A nosotros se nos hace tan fácil llevar una vida vegana, porque conocemos el principio, pero hay muchas personas que no conocen la verdad que nosotros sabemos. Un simple remedio que usted les enseñe, para ellos es una joya. Entonces vemos que el Señor quiere que seamos educadores, no solamente de la palabra, educadores de cómo evitar la enfermedad y cómo traer sanidad. Pero si Él es reformista concienzudo, Él hablará claramente del efecto de la ruina de complacerse a sí mismo en el comer, en el tomar, el vestir y sobrecargar las fuerzas vitales que han traído a estos pacientes donde se encuentran. Vemos aquí, hermanos, que nuestro trabajo como obreros médicos misioneros no solamente es dar el remedio, sino dar también por qué es enfermo, por qué está enfermo. Una persona que tiene alto colesterol, ¿se le puede dar un remedio? ¿Se le puede dar una desintoxicación? Algunos consejos, pero si no se le educa a la persona por qué llegó a esa enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar? Seguirá haciendo lo mismo. Y es lo que vemos nosotros, que nosotros no solamente tenemos que dar el remedio, sino enseñarles un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. En la página 249 de este libro, Healthy Living, nos dice el Señor: en casi cada iglesia hay hombres y mujeres que podrían recibir una educación, ya sea como doctor o enfermera. Ellos nunca tendrán una mejor oportunidad favorable que ahora. El Señor está haciendo un llamado a las iglesias y ella dice en casi todas las iglesias. Y vamos a mirar más adelante porque ella dice casi todas las iglesias. El llamado es para todos, pero va a haber algún grupo de personas que no van a poder hacer la obra médico-misionera, y vamos a mirar más adelante cuáles son eso que nos va a evitar esta bendición. Así que ella está diciendo, en casi todas las iglesias hay gente que se puede preparar para ser doctores o enfermeros, o en este caso, obreros médicos misioneros para el Señor. ¿Cómo desearía que hubiera 100 enfermeras en entrenamiento donde solo hay una? Debería ser así. Hermanos, cuando me dijo una hermana hoy en esta mañana, hermana, ¿le hace falta ayuda? Vi que usted, cuando estuvo con el Pastor Enamorado, hizo varias presentaciones y como que le hicieron falta personas que le ayudaran. Hermanos, yo les puedo decir hoy en este día, sí hace falta ayuda en este ministerio. A veces, hermanos, llegan personas que llaman por teléfono y para hablar con una persona puede tomar hasta hora y media. De aquí que usted escucha su caso, escucha su estilo de vida, escucha sus dolores, su inquietud, y luego el tiempo que toma para educar a la persona en un nuevo estilo de vida y darle el tratamiento toma tiempo. Y hay veces que me doy cuenta que el Señor y yo tenemos que hacer citas con la persona para poder apartar un tiempo. Y yo digo, Señor, hace falta ayuda en este rambo. Así que dice, donde hay una sola persona, ¿cuántas deberían de haber? 100 personas. Hace falta ayuda en este ministerio.
Y muy interesante porque hablando con el pastor enamorado, a veces le doy algunos mensajitos. La mayoría de las personas que están llegando, hermano, por los programas que se grabaron con él, son bautistas, son católicos, son pentecosteses. Personas que tienen una necesidad, pero que no son de nuestra fe, pero por el mensaje de la Reforma Pro Salud están buscándolo a uno, al Señor. Nosotros ni siquiera tenemos que hacer nada más que solamente compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado. Para mí me he quedado maravillada con esa obra. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser de mucha más utilidad como misioneros médicos que como misioneros sin la educación médica. Desde que yo vine al Evangelio, siempre escucho, hace falta obreros bíblicos. Vamos a mandar obreros bíblicos. Pero muy pocas veces, o tal vez nunca, he escuchado hace falta obreros médicos misioneros. Cuando yo leí esta cita, la hermana White dice que hace más falta un obrero médico misionero que ¿qué? Que un obrero bíblico. Obviamente sería maravilloso que ese obrero médico misionero llevara los dos papeles de la obra de la Reforma Pro Salud y la palabra del Señor. Pero aquí nos está dando una comparación que si nomás podemos tener una o la otra, ¿cuál sería mejor tener? Un obrero médico misionero, porque ahí es donde vamos a entrar a los hogares. ¿Cuáles son las cualidades que el Señor quiere que casi todos los miembros de la iglesia tengamos? Porque va a haber unos que no van a cualificar para estas cualificaciones. A veces la persona puede decir, hermana, es que yo no fui a la escuela, o se me hizo muy difícil las temáticas en la escuela, o estoy grande y ya no puedo regresar a estudiar. Pero el Señor piensa como nosotros, Él tiene planes como nosotros. Vamos a mirar cuáles son las cualificaciones que el Señor busca si usted y yo queremos entrar en este ramo de la obra médico-misionera. Son dos. En la cita que estábamos leyendo dice, la persona debe ser calmada y de control propio. Si usted tiene esas cualificaciones que el Señor está buscando, que sea calmado y sea de control propio, el Señor le está haciendo un llamado ¿a quién? A usted. Pero vemos, hermanos, que la cita nos sigue diciendo, puedo ver que la providencia del Señor, el trabajo médico misionero, vendrá a ser una gran cuña de entrada, donde el alma enferma pueda ser alcanzada. ¿Es lo que nos debemos enfocar solamente? No. Como iglesia nos debemos enfocar en el mensaje profético que Dios nos ha dado, pero el mensaje, la Reforma Pro Salud, va a ser una cuña de entrada, una manera de entrar a ese hogar. Le platicaba al pastor que llegó una llamada de un hermano que es bautista y él tiene una sobrina en México que tiene cáncer y estaba pidiendo unas sugerencias de un tratamiento. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, si usted no va a estar conmigo en una consulta de una persona, no me la mande, porque solamente usted da la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia. El Señor conoce mi conocimiento, que es muy mínimo, pero en Él me da la sabiduría que hace falta. Y hablando con esta persona, le dijimos, bueno, vamos a hablar con su sobrina hasta México y le podemos dar algunos consejos de lo que el Señor nos ha enseñado. Y interesante porque él decía que en su iglesia le dicen que no tenemos que guardar la ley de Jehová, que ya los mandamientos están aburridos. Pero dice, yo no me siento de esa manera, yo pienso que sí los debemos de guardar. Y ahora ha aceptado una invitación a venir a la iglesia de Houston. ¿Cómo llegó esa alma? Por el mensaje de la Reforma Pro Salud que se está dando en los canales del pastor. Vemos, hermanos, que el mensaje de la Reforma Pro Salud no es todo, es solamente para quebrantar el prejuicio de las personas. Así que vemos aquí cómo el Señor nos puede utilizar.
En Manuscritos Liberados, volumen 6, en la página 310, hay una cita que dice: el trabajo de médico misionero debe ser tratado con un trabajo de introducción para el comunicar el Evangelio, para quebrantar el prejuicio. Y hermanos, créanme, si yo no lo estuviera viviendo, leyera la cita, pero porque lo estoy viviendo en esta experiencia que el Señor nos está aportando. Esta cita tiene poder, está quebrantando prejuicios. Están llegando los católicos que tienen una necesidad física, pero también una necesidad espiritual. Y algo que yo he notado, hermanos, que ¿por qué el Señor dice que tenemos que ser calmados y con control propio? Estas personas vienen de diferentes ramos de vida. A veces traen experiencias dolorosas. A mí me ha tocado que una persona se acerca a esta servidora por una necesidad de un consejo, de un remedio, pero cuando se empieza a hablar salen muchas emociones del matrimonio, de la familia, de los hijos. Entonces vemos que tenemos que ser muy pacientes con ellos, reflejar el carácter del Señor y atraerlos a lo que el Señor nos está aportando. Así que el Señor nos está dando ese consejo. Como la mano derecha es para abrir la puerta al mensaje del Evangelio, es que el mensaje de la obra médico-misionera. Yo recuerdo cuando hace 20 años vine al ministerio, se hablaba mucho de la salud, pero nadie enseñaba de la salud. Se decía no coman carne, pero no nos decían por qué no deberíamos de comer carne. Se decía no tomen leche, pero nos decían no, pero nunca nos decían por qué no deberíamos de tomar leche. Pero cuando educamos al pueblo que la leche que se toma es una de las causantes de personas que tienen el asma, simplemente alguien que tiene asma deja de tomar leche o come productos de animal, se le va calmando los síntomas. Entonces la persona va a decir, no debo de tomar leche. En vez de que usted le diga, no tome leche porque el Señor dice que es malo. Pero cuando usted le dice por qué, por cuando lo está educando, la persona está lista a escuchar el mensaje que usted tiene. Cuando usted le dice, no tome café porque es prohibido, ¿por qué es prohibido? Bueno, porque el café altera el corazón, sube la alta presión, causa palpitaciones, puede causar problemas más adelante con el corazón. Entonces la persona ya empieza a comprender por qué no debe de hacer algo por nuestra salud. Por eso el Señor dice, educar es redimir y quiere que seamos educadores de la reforma pro salud. En el libro My Life Today es una devocional en inglés. En la página 224 dice la hermana White y nos da el Señor una promesa. Haga la obra médico-misionera, así usted ganará, ¿qué? Los corazones de las gentes. Hermano, hacer la obra médico-misionera. Y el Señor no nos está pidiendo que seamos muy inteligentes en la ciencia, en matemáticas, o que hayamos ido a la universidad por tantos años. El Señor se encarga de prepararlo. Recordemos a Moisés. Moisés decía, Señor, mande a otro. Yo ni siquiera sé cómo hablar. Pero ¿quién fue el que dirigió a Moisés? Fue el Señor. Cuando nosotros entramos en este ramo, aunque sea un remedio natural que usted dé, si usted lo pone en práctica, el Señor le va a dar un poquito más. Así que la obra es del Señor. El camino será preparado para proclamaciones más decididas de la verdad. Usted encontrará que aliviando los sufrimientos físicos de otras personas, le dará a usted una oportunidad para ministrar sus necesidades espirituales. ¿Qué dijo la hermana? Es solamente una cuña de entrada. Ganando la confianza de ellos, poco a poquito usted va a poder introducirles la palabra del Señor. Hay una señora que es católica, muy sincera en su fe.
y por una necesidad física ella se acercó a esta servidora, pero ahora cuando tiene una necesidad espiritual también busca al Señor. Y entonces vemos, hermanos, que va junto a junto. Son un brazo derecho, pero solamente para abrir la puerta y traerlos al ministerio del Señor en su palabra. Al principio dijimos que el Señor dice que casi todos de la iglesia pueden hacer esa obra. ¿Por qué dijo casi? En esta cita en Healthy Living, que está en inglés, dice, no todos pueden ser misioneros médicos. ¿Por qué no? Vamos a ver qué es lo que le va a descualificar. No es su sabiduría o falta de sabiduría. ¿Qué es lo que me va a descualificar de entrar en este rango del Señor? Dice, hay algunos de ellos que han entrado a la profesión médica que deberían de haber escogido algún otro llamado. ¿Por qué dice ella eso? ¿Qué nos está invitando que todos entremos en este rango? ¿Que todos entremos a la obra médico-misionera? ¿Por qué no pueden entrar estas personas? Tienen falta de simpatía. Hermanos, si no tenemos simpatía, nos va a descualificar de hacer esta obra tan especial para el Señor. Piensan que la manera correcta es de tener todas las palabras de simpatía y guardar la compasión para que ninguna particularidad salga. Son fríos y no muy comunicativos. No dejan ninguna influencia favorable. Hermanos, por eso las cualidades que el Señor busca, que seamos pacientes y de control propio. Pero si usted y yo somos fríos, no somos amorosos, no somos de simpatía, eso el Señor no nos va a poder utilizar en esta obra. Y hermanos, para mí cada vez que el Señor permite que entremos a un hogar, estamos entrando en su estilo de vida, estamos entrando en sus problemas familiares, estamos entrando a una vida. Y yo siempre digo, Señor, es un privilegio entrar al hogar de una persona. Y el Señor quiere utilizarle a usted, el Señor quiere utilizarme a mí, pero si somos fríos, si somos falta de simpatía, el Señor no nos puede utilizar en su viña. Qué interesante, ¿no? Cómo el Señor piensa, las cualidades que el Señor busca en un obrero. Vamos a llevarlos al libro de Proverbios 16:24. Proverbios 16:24. Y dice el Señor, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Por eso el Señor quiere que seamos amorosos, que seamos compasivos, porque a veces al paciente le hace falta que alguien le escuche y simplemente llevar una palabra suave, una palabra de amor, de misericordia a la persona necesitada. Simplemente eso va a ser una medicina que el Señor va a utilizar. Simplemente así como el Señor lo pone. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18 nos dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Hermano, ¿estamos hablando de drogas para sanar a una persona? Palabras suaves, palabras amorosas, palabras de simpatía serán la medicina que el Señor va a dar. Por eso me quedo maravillada, hermanos. La obra médico-misionera, trabajar con los enfermos, es tan diferente que trabajar en un hospital, donde se le pone la inyección y duerme el paciente endrogado. La medicina del Señor es tan deliciosa, tan eficaz, que aún una palabra de amor o de simpatía viene a ser medicina para aquella persona que lo necesita. Por eso el Señor busca esas cualidades en usted y en mí. En el libro Healthy Living, en la página 257, nos dice, la primera lección que se debe aprender
es la depender de Dios. Es la primera lección. Ahora, ¿la persona se va a sanar? La persona se va a sanar. Pero ¿a quién le tenemos que dar la honra y la gloria? A Dios. Y algo que yo he aprendido siempre es que cuando alguien está hablando conmigo y me dice, hermana, tengo esto, automáticamente en mi mente activo una comunión con el Señor. Señor, usted conoce a esa persona. Señor, usted sabe sus síntomas. Y mientras que la persona está hablando conmigo, ¿qué estoy haciendo yo? La estoy mirando, pero estoy hablando con el Señor. Digo, Señor, yo no puedo darle un remedio a esta persona. Tráigame a la mente lo que le debo de recomendar. Y recordemos, hermano, que la palabra del Señor dice que no nos tenemos que preocupar por lo que debemos hablar o de decir, porque ¿quién nos va a recordar? El Espíritu Santo nos va a recordar. Pero ¿nos puede recordar de algo que nosotros no hemos aprendido? No. El Señor, cuando la persona esté con usted y esté hablando con usted, el Señor le va a traer como un rayo de luz el carbón, la cataplasma de barro, esta hidroterapia. Hermanos, cuando usted lo experimente, algo maravilloso, y usted sabe que no es usted, sino que el Señor es, usted solamente está bajo la sombra del Señor. Solamente es la voz del Señor, es como yo lo veo. Así que siempre tenemos que depender 100% de nosotros. Y haga a Dios su consejero, ¿en qué? En cada paso del camino. Así que, hermanos, la obra médico-misionera sin la compañía de Dios, sin el consejo de Dios, no vale nada. Un ejemplo, cuando fuimos a Vallejo, California, hace unas 2 semanas, casi nos metíamos en un accidente. A un joven se le ocurrió, nomás de la nada, parar su carro en el freeway y empezó a golpearle las ventanas a la persona detrás de él. Tal vez la persona viva muy cerca, no lo sé, pero nosotros, hermanos, tuvimos que pararnos de emergencia y la hermana manejando, casi por un dedito no le pegamos al troque enfrente de nosotros. Y ella quedó muy tensa y muy nerviosa. Cuando nos bajamos, cuando llegamos a la destinación, su niña me dice, hermana, ayúdele a mi mamá, se está hinchando. Y cuando yo llegué con la hermana, sus oídos se le estaban hinchando y poniendo rojos, sus labios se le estaban hinchando, como alguien que tiene una alergia de peanuts. Una persona que tiene peanuts allergy se hace muy hinchada. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Yo nunca he tenido este caso. Y el Señor me recordó el aceite que traes en tu bolsa. Y sí, agarré un aceitito que traía de bergamot, que no es para eso, pero el Señor fue lo que me instruyó. Corrí al carro, agarré el aceitito y se lo empecé a untar a la hermana en sus sentidos, en su cuello. ¿Y qué estoy haciendo al momento que estoy haciendo eso? Orando con el Señor. Y luego le puse en sus manos para que lo inhalara y se relajara, porque es un relajante el aceite de bergamot. Hermanos, no pasaron ni 5 minutitos. Y la hermana dice, ya me siento mejor. Se le fue bajando esa reacción, que su sistema inmuno reaccionó a mirar la emergencia de que nos íbamos a chocar enfrente del troque, enfrente de nosotros. Pregunto, ¿fue el aceite que le puse? Fue la presencia del Señor. Entonces, cuando hacemos un remedio, ¿se va a sanar la persona? Sí, pero es la presencia del Señor. Y esto me lleva, hermanos, a la necesidad de usted y de yo estar bien con el Señor. Amén. Si usted está peleado con el esposo o la esposa, si usted está peleado con el hermano o la hermana, preferible no hacer esa obra médico-misionera, porque la presencia del Señor no puede estar allí. Entonces, y esto, hermanos, hacer la obra médico-misionera, como leímos en el librito anteriormente, al empezar, el Señor nos da, pero ¿quién es más bendecido cuando damos nosotros? Nosotros. Y la hermana White dice que cuando hacemos la obra del Señor, eso va a ayudar a nuestra santificación. Y yo lo leía y lo creí por fe, pero ahora trabajando en este ramo del Señor, me doy cuenta que esto me exige a mí a ser una mejor hija de Dios. Amén. Para que su obra sea hecha. Así que me está ayudando más a mí que a la persona que se le está ayudando.
Así que depender completamente del Señor. Y vamos aquí nomás mencionar algunas citas. En Mateo 8 nos dice que el Señor sanó a un leproso. Pero cuando fue sanado el leproso vino a seguir a Jesucristo. ¿Recuerdan aquellos 10 leprosos? Uno regresó, pero ese uno le fue fiel al Señor. Y miramos también cuando el centurión se le sanó a su hijo. Y a la suegra de Pedro, el Señor sanaba donde quiera que iba. Y hermanos, hay una cita de la hermana White que dice que el mundo es un lazareno. Y yo dije, el mundo es un lazareno. Y entonces yo conocía de Lázaro, pero dije, ¿qué se refiere a un lazareno? Y me fui a investigar qué significa ser un lazareno. Está lleno de lepra, está lleno de enfermedad. Y donde quiera que nosotros escuchamos, ¿cómo está su tía? Ah, está enferma de esto. O ¿cómo está su mamá? Oh, mire, está enferma de esto. La enfermedad nos rodea donde quiera que vivamos. Por eso el Señor quiere educarnos en este ramo de la medicina natural, de la obra médico-misionera. En Manuscritos Liberados, en la página 211, nos dice, empiece a hacer la obra médico-misionera con los medios que tiene a la mano. No necesitamos tener mucho conocimiento, pero si tenemos un poco de conocimiento, el Señor nos está invitando y nos da la responsabilidad que ya con ese poquito empecemos a hacer la obra del Señor. Usted encontrará que de esta manera el camino será abierto para que usted tenga estudios bíblicos. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Es una manera de cómo entrar a un hogar y poder ganar su confianza y poder tener estudios bíblicos. El Padre Celestial le pondrá a usted en conexión con aquellos que necesitan saber cómo tratar a sus enfermos. El Señor se va a encargar de su educación. El Señor se va a encargar de cómo enseñarle los remedios naturales. Él va a poner personas en su camino que les van a enseñar ciertas maneras de cómo curar. Por eso me gusta el ministerio del pastor enamorado. Aquellos que no lo siguen, les invitamos que lo sigan, porque en su iglesia no solamente dan mensajes de la palabra, pero se enfocan mucho también en el mensaje de salud. Simplemente viendo esos mensajes, hermanos, de los doctores que vienen a visitar, si una o dos cosas aprendan, tómenlo, pónganlo en práctica y el Señor le dará un poquito más. Así que, por ejemplo, el doctor Herrera estuvo presente en la iglesia de ellos y yo aprendí algo nuevo. Yo sabía que para sacar las piedras de la limpieza hepática se hace un tratamiento y lo conozco, pero el doctor dio otra manera de sacar las piedras y él usó otra diferente dinámica. Y dije, ahora tengo dos opciones. Si una persona tiene problemas de alta presión, pues le daré el segundo tratamiento. El Señor le va abriendo el camino para que usted vaya aprendiendo y Él va a poner siervos de Dios en su presencia, en su caminar, para que usted vaya conociendo y aprendiendo de la obra médico-misionera. Ponga en práctica lo que usted sabe sobre los tratamientos de las enfermedades. Así los enfermos serán aliviados y usted tendrá una oportunidad para introducir el plan de vida a las almas hambrientas. ¿Se fijan que una y otra vez habla de la obra médico-misionera y después introducir el Evangelio? Es como el Señor está utilizando este brazo de la Reforma Pro Salud para atraer a las personas, para preparar el camino, para cuando usted le introduzca la palabra, ya usted se ganó su confianza. En casi todas las poblaciones, nos dice el Ministerio de Curación en la página 103, hay muchos que no escuchan la predicación de la palabra de Dios, ni asisten a ningún servicio religioso. Va a haber muchas personas que tal vez nunca
vayan a darse la oportunidad de venir a una iglesia adventista del séptimo día, o que nunca vayan a escuchar un mensaje de un predicador del Señor. Pero vamos a ver, hermanos, qué va a pasar. Para que conozcan el Evangelio, hay que llevárselos ¿a dónde? A sus casas. Pero si usted le toca la puerta y le dice, señora, señor, ¿le gustaría recibir un estudio bíblico? La mayoría de las veces le van a decir que no, gracias. Pero ¿cómo es que vamos a entrar a los hogares? Por la obra médico-misionera. Hay que llevárselos a sus casas. Muchas veces la atención prestada a sus necesidades físicas es la única manera de llegar a ellos. Los enfermeros misioneros que cuidan a los enfermos y alivian la miseria de los pobres encontrarán muchas oportunidades para orar con ellos, leerles la palabra de Dios y hablarles del Salvador. Tal vez no reciban al pastor de la iglesia, pero si hay un obrero médico misionero y hay una necesidad de enfermedad, ¿a quién sí van a recibir? A ese obrero médico misionero. Y poco a poquito se va a ir abriendo el rango para que esa persona le dé la oportunidad al Señor. Por eso ella quiere enfatizar que cada uno de nosotros, o en casi todas las iglesias, se puede llevar este rumbo de trabajo, y donde hay uno, debería de haber 100 en este rango. Ministerio Médico, página 16. La forma de trabajar de Cristo consistía en predicar la palabra y en aliviar el sufrimiento mediante obras milagrosas de sanidad. Pero no se me ha instruido acerca de que no podemos obrar de la misma manera, pues Satanás ejercerá su poder por medio de milagros. Los siervos de Dios hoy no podrían trabajar valiéndose de milagros, porque se realizarían obras espurias de curación pretendiendo ser divinas. En el tiempo del Señor, ¿el Señor hizo milagros? Sí, pero ahora en el tiempo de nosotros, Él está usando la hidroterapia, está usando el barro, el carbón, los remedios naturales como un acto de obediencia. Y por medio de esos elementos, el Señor hace el milagro. Así como la hermana que les decía, que tuvo esa reacción del choque, del casi choque. ¿El Señor hizo un milagro? Sí, pero utilizó un simple aceitito para poder hacer esa obra. Porque en los últimos días que estamos viviendo, va a haber mucha sanidad de los enfermos, pero no va a venir de parte del Señor. Así que el Señor nos deja esa enseñanza. ¿Qué hacer cuando alguien está enfermo? Hay un libro que se llama Natural Remedies Encyclopedia. En la página 28 nos dice enseñar a la gente los principios correctos de que el poder restaurador no está en las drogas, tan solo en una emergencia. Entonces, tenemos que ayudar a la gente. Ahora la persona cuando está enferma, ¿qué es lo que hace? Se va a los doctores. Pero tenemos que enseñarles que la manera de sanar no es por medio de las drogas, es por medio de los remedios naturales del Señor. Así que el Señor, hermanos, está haciendo un llamado para cada uno de nosotros, y Él está invitando a cada uno de ustedes. Y yo sé, hermanos, que tal vez no había puesto en su corazón ese pensamiento de prepararse en ese rango, pero una iglesia que enseña los dos brazos, el Evangelio, la palabra de Dios, y enseña el mensaje de la Reforma Pro Salud, va a ser una iglesia que va a tener muchos frutos en el Señor, y el Señor va a utilizar esa manera de traer almas al Evangelio. La verdadera sanación de la enfermedad está en el proceso de la desintoxicación. La enfermedad es un proceso del cuerpo para eliminar toxinas del sistema que han sobrevenido por las violaciones a las normas de la buena salud. Simplemente, hermanos, con una limpieza de desintoxicación, ¿cuántas enfermedades se van a salir? Tuvimos una persona que nos llamó hace un tiempecito y nos llamó, estaba ella saliendo del hospital,
Y me dijo, hermana, dice, mi azúcar está a 660 y mi cuerpo estaba reaccionando y vine de emergencia al hospital porque le llamé y no la encontré. Y sí entró la llamada, pero era en como la medianoche y no la escuché hasta el siguiente día. Y le dije, hermana, dígame cuáles son, qué es lo que siente, qué es lo que está pasando en este momento. Y simplemente, hermanos, la empezamos a hacer la desintoxicación del caldo depurativo, que para mí es algo que me ha dado muchos resultados. La pusimos en crudo por 30 días y le pusimos a hacer el caldo depurativo 1 hora antes de cada comida. Hermanos, a los 3 días me llamó por teléfono 3 veces y yo estaba ocupada con otras personas. Y dije, cuando me desocupe le marco detrás. Y dije, ¿qué pasaría que me están sintiendo 3 veces llamándome una tras otra? Y ya cuando le contesté, le dije, hermana, ¿todo bien? Dice, hermana, le quería dar la noticia. Le digo, dígame. Hermanos, en 3 días, me dice, mi azúcar está a 100. En 3 días de hacer una desintoxicación. Entonces, muchas de las veces lo que la persona necesita es simplemente desintoxicar el cuerpo de toda la manera que ha comido por años y años. Así que el Señor puede utilizar algo que usted conoce, aunque sea un remedio natural, pero si usted lo hace en el amor del Señor, el Señor dará los frutos. Así que, hermanos, el Señor nos ha dejado, para terminar, nos ha dejado con 8 doctores, dice la hermana White. Y los 8 doctores que van a sanar al pueblo de Dios, cada uno lo conocemos. Es el aire, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el agua, la nutrición, la temperanza y primordialmente la esperanza en el Señor. Esos son los 8 doctores que el Señor nos ha dejado y nos da un poquito más de avance con las hierbas naturales, con las maneras de curar con las hidroterapias, con un masaje. Pero primordialmente, hermanos, la confianza en el Señor. Yo no sé, hermanos, a quién siente esa necesidad de decirle al Señor, Señor, yo nunca había pensado en prepararme para ser un obrero médico misionero, pero hoy en mi corazón siento esa necesidad de aceptar ese llamado, que sea un compromiso con usted y directamente con el Señor. El Señor se va a encargar de darle la sabiduría, de darle entendimiento, de darle la inteligencia. Recordando, hermanos, que solamente es una cuña de entrada para traer esa alma a los pies de Jesucristo. Y también recordando que el que sana es el Señor. Siempre tenga el Señor delante de usted y que usted solamente camine bajo la sombra del Señor. La obra médico misionera, usted no tiene que buscar a las personas vendrán a buscarle a usted. No será usted que le buscan, sino al Señor que está trabajando por medio de usted. Así que los dejo con esa invitación a cada uno de ustedes, a la iglesia aquí también, de que usemos esta obra médico misionera como un brazo derecho para la palabra del Señor y poquito que sepamos, pongámoslo en práctica y el Señor multiplicará un poquito más. Amén. Padre Celestial, le damos gracias porque usted tiene una obra muy especial para cada uno de nosotros. Aquí, tanto anciano como joven, como adulto, podemos hacer una obra ministerial en su ministerio. Hay muchos enfermos que nos rodean. Aún dentro de su pueblo hay muchos enfermos. Señor, permítanos apreciar la invitación que usted nos ha dado ahora, aceptar el llamado de venir a las filas y a ser uno de sus obreros médicos misioneros y poder atraer a las almas a la palabra de usted, Señor, porque el tiempo es corto. Bendiga esta iglesia y a cada uno de los miembros y ayúdenos, Señor, a hacer su santa voluntad.
y siempre dándole la honra y la gloria a usted. En el nombre de Jesús, amén.